Sí. ¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí frente a estas cámaras y ustedes estar frente a sus televisores. Recordando que el lema por el cual llevamos el nombre Palabra a Tiempo se encuentra en Proverbios 15:23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo que significa que si queremos decir palabras que sean buenas, que le hagan bien a nuestros oyentes, entonces debemos decirlas a tiempo. Hoy tenemos una vez más aquí con nosotros a nuestro compañero de cabina y que ya es parte del equipo de este programa Palabra a Tiempo, el pastor Félix Monegro, que como ustedes saben ha venido tratando temas de interés familiar y que en el día de hoy vamos a hablar sobre el deber de los hijos hacia los padres, ya que hemos hablado bastante sobre el deber de los padres hacia los hijos. Así es que, pastor. Gracias, Jesús Ogando, una vez más. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos. Gracias de verdad por acompañarnos en este programa, Palabra a Tiempo. Sabes que vamos a iniciar de inmediato con este tema porque hoy iniciamos un poquito más tarde, pero en una conferencia sobre niños llevada a cabo en la Casa Blanca en el año 1970, ya hace un tiempo atrás, en el informe del presidente, se contemplaba buscar una especie de alternativa para el papel que los padres han jugado en la vida de los hijos tradicionalmente. Y entre esas alternativas se sugería, en este caso, poner a los niños en una guardería desde los 6 meses de nacido, es decir, quitárselo a los padres y ponerlos en una guardería desde los 6 meses de nacido, para que el Estado entonces se encargara de su crianza. Entonces, el reporte dice lo siguiente, lo voy a citar: un programa de guardería que ministre a un niño desde los 6 meses hasta los 6 años, para después pasar a la escuela, de los 6 meses hasta los 6 años, cuenta con más de 8,000 horas para enseñarles valores, creencias y normas de conducta. Ahora yo me pregunto, amigos televidentes, ingeniero Gando, yo me pregunto, ¿los valores, creencias y normas de conducta de quién? Bueno, o sea, obviamente no los de Dios. Muy buena pregunta. O por lo menos no el de los padres. El de quizás los profesores que lo van a tener, o el de las autoridades civiles, o quizás cualquier otro criterio, pero no, a menos que lo que lo van a tener ahí sean personas que se lleven del criterio de la enseñanza bíblica, pero por lo menos no el de los padres. Eso fue propuesto hace muchísimos años atrás ya, y es una sugerencia que ha calado profundamente en nuestra sociedad. Los niños son despegados de sus padres a una edad cada vez más temprana, y los jóvenes quieren dejar lamentablemente el hogar y quitarse de encima la autoridad de los padres lo más rápido que puedan. Eso es cierto, eso es cierto, porque no solamente eso de guardería, que ya estaba propuesto ahí en ese momento, en el 70, sería algo ya oficial desde que nacen, pero extraoficialmente los padres y las madres, por irse a trabajar, a producir, para lo mejor no es porque se necesita, sino porque queremos más comodidades,
cada día más se dejan los niños en una guardería desde temprana edad. Claro que Y sí. los jóvenes, desde que cumplen 18 años, quieren independizarse y mudarse para otro lugar fuera del hogar. De manera que así, como te podrás imaginar, los hijos son separados de una influencia y un cuidado que ellos necesitan desesperadamente. ¿Qué necesitan ellos? Bueno, un cuidado de manera desesperada, ¿cierto? La influencia de sus padres y el cuidado de los mismos. Y es por eso que no nos extraña, amigos televidentes, ingeniero Gando, no nos extraña cuando vemos que el número de jóvenes desajustados y rebeldes aumenta cada año, porque ese no es el patrón divino para el buen funcionamiento de la familia. O sea, los hijos deben ser moldeados, como ya hemos aprendido, por el trabajo sabio, constante, paciente y amoroso de ¿quiénes? De sus padres. O sea, la influencia que ellos están llamados a ejercer en sus hijos, en este caso hablo de los padres, esa influencia no puede ser sustituida por ninguna otra cosa, o más aún, por nada ni por nadie. Debe ser sustituida. Entonces, cuando echamos por tierra la labor y la autoridad de los padres, nosotros no estamos promoviendo la libertad de nuestros hijos, sino que la estamos arrojando en los brazos de una horrible esclavitud, la esclavitud de sus propias pasiones, la esclavitud de sus propias inclinaciones pecaminosas. O sea, eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros realmente no asumimos nuestro deber, nuestro compromiso. Entonces, la pregunta que queremos responder en el programa de hoy, Palabra a Tiempo, es: ¿cuál es el patrón divino? ¿Cuál es el patrón de aquel que inventó la familia? De aquel que ideó esta institución llamada la familia. O sea, ¿cuál es el patrón de Dios para la relación de padres e hijos? Y eso es lo que queremos ver en el programa de hoy. Así que nosotros vamos a leer un pequeño texto de la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 3, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, nosotros tenemos aquí algo interesante. Vamos a ver en primer lugar en qué consiste el deber que Dios impone sobre los hijos, porque vamos a estar hablando, tanto en este programa como en el próximo programa, vamos a estar hablando sobre el deber de los hijos. Hemos hablado mucho ya del deber nuestro como padres. Yo creo que hasta abundantemente hemos conversado aquí en este programa del deber nuestro como padres. Sí, y realmente se enfatiza mucho el deber de los padres, pero los hijos también tienen una serie de deberes en el hogar y deberes hacia los padres. Claro que sí. Y quienes quieran ver esos temas que ya se desarrollaron aquí, puede entrar a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, Palabra a Tiempo, y ahí buscar esos contenidos y comentarlos, compartirlos y disfrutar de ellos, porque no vamos a volver a repetir aquí, sino que ahora vamos a entrar en otro tópico, que es el de los hijos. Claro que sí, se nos iría todo el tiempo, pero vamos a ver en qué consiste primero el deber que Dios impone sobre los hijos en relación con sus padres. O sea que lo primero que vamos a ver es la esencia del deber. Vamos a hablar un poquito acerca de la esencia del deber, porque el deber de los hijos, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en el Sagrado Libro, en la Palabra de Dios, se resume en dos palabras claves: obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Pero es importante, porque recuerda que este programa tiene una connotación educativa. Claro que sí. Y es posible que hayan algunas personas viéndonos que sean expertas en la materia y no necesiten explicación, pero nosotros tenemos que pensar en quizás el
la persona que menos conocimiento pueda tener, porque si el menos entendido comprende, el más entendido comprenderá más. Y por eso es importante esa palabra definirla. Claro que sí. La palabra que tú has dicho. Obedecer. No, la que tú dijiste. La palabra de lo que bueno, a ver la esencia del deber. La esencia. La palabra esencia. Esencia significa en lo que consiste. ¿En qué consiste? Exactamente. ¿Qué consiste? El deber de los hijos hacia los padres. Exactamente. Entonces, tú dijiste que consiste en Se resumen dos cosas: obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Ahora vamos a definir exactamente. Cuando hablamos de obediencia, esa palabra viene de otra palabra griega que es hupoakuo. Hupoakuo en griego significa estar bajo una voz. O sea, estamos hablando de hupo, debajo, y akuo, oír, significa estar bajo una voz. Estar bajo una voz. O sea, ¿cuál es la idea de este término? Que este término transmite aquí. Bueno, el de escuchar atentamente, ¿verdad?, al que tiene autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Esa es la idea. O sea, los hijos, según Dios en su palabra, deben colocarse bajo la voz de la autoridad de los padres, escucharle atentamente y obedecer. No puede haber obediencia donde no hay atención y donde no se acepta y se reconoce la autoridad del que habla. O sea, no puede haber obediencia. Entonces, cuando aquí dice que los hijos deben obedecer a sus padres, están presuponiendo que esos padres darán dirección clara, autoritativa, y que tendrán sus oídos atentos para oír, en este caso los hijos. O sea, no solamente sus oídos atentos para oír, sino también sus mentes dispuestas para comprender y una voluntad dispuesta para obedecer. Oídos atentos para oír, importante es esto, mentes despiertas para comprender y voluntad dispuesta para obedecer. Y eso también presupone que la autoridad del padre tiene derecho a consecuencias en caso de que no se siga con ese patrón. Exactamente. Entonces, porque ninguna autoridad que no pueda manifestar consecuencias negativas hacia el infractor no es una autoridad que pueda ser ejercida de una manera eficaz. Entonces, hemos visto en los últimos años que la autoridad de los padres ha sido minada y que han estado tratando de quitarle esa parte punitiva de los padres hacia los hijos cuando desobedecen. Entonces, eso en el texto está presuponiendo que el padre y la madre van a ejercer esa autoridad y que van a emplear castigo, como ya lo hemos visto en otro programa, claro que cuando sea necesario. Entonces, otra cosa y fuera del tema que queremos decir es que en pantalla ustedes van a ver el número de teléfono de aquí de cabina, por si acaso quieren comunicarse con nosotros, alguna idea, comentario o sencillamente alguna pregunta. Así es que ahora tenemos que ir, pastor, a una pausa comercial. ¿Cómo no? Cuando regresemos estaremos aquí con este tema tan interesante del deber de los hijos hacia los padres en el hogar, en este su programa Palabra a Tiempo. Que sigamos. Ok, regresamos aquí a su programa Palabra a Tiempo. Estamos hoy conversando acerca del deber de los hijos para con sus padres, ya que hemos abordado con bastante amplitud el tema de los padres, o sea, en cuanto a su deber sobre los hijos. Ahora debemos ver la otra cara de la moneda, que es lo que estamos compartiendo en este programa. Sí, así es. Y la verdad es que los hijos tienen una serie de deberes que cumplir en el hogar, y ahí es donde estamos. Dijimos que lo primero es obediencia y segundo, honra.
Claro que sí. O sea, hemos dicho que el deber de los hijos, si lo quieren resumir en pocas palabras, se resume en dos cosas: obedecer y honrar. Obedecer y honrar. Ahora, a los padres. A los padres, claro que sí, pero ese no es el único deber que Dios pide a los hijos de obedecer. Dios les ordena también que honren a sus padres. Lo que dice el texto es honra, y esto lo dice el quinto mandamiento de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, la palabra honra hay que explicarla, porque tal y como aparece en Éxodo 20:12, que es donde están los 10 mandamientos, ese es el pasaje que el autor, que verdad habla inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, está citando aquí. Así que esta es una palabra que en el hebreo señala algo pesado. Esto es interesante, Ogando. La palabra honra en el idioma hebreo, en que esa palabra aparece en la Biblia, es una palabra que señala algo pesado, o sea, algo que no podemos tomar a la ligera. Ese es el punto. Y esta palabra sugiere la idea de un profundo respeto por la autoridad de los padres, acompañado obviamente de un sentido de valor. O sea, los hijos deben valorar a sus padres. Los padres deben tener hacia los hijos o para los hijos un valor inestimable, incalculable, y entonces tratarlo en consecuencia, o sea, de acuerdo a eso. Lo opuesto, ¿verdad?, a esa honra es el irrespeto. Lo opuesto a esa honra es el desprecio. Tomar a los padres como poca cosa y su palabra como que no vale nada, algo sin importancia, o lo que es peor, como algo despreciable y molestoso. Ahí está este otra vez con la misma cantaleta de siempre. Ahí está el viejo otra vez, ahí está la vieja otra vez. O sea, quizás no lo dicen con sus, ¿verdad?, con sus bocas, pero eso es lo que tienen en el corazón. O por lo menos lo que manifiestan con sus actitudes. Con sus actitudes, o sea, la misma cantaleta otra vez. Que recoja el cuarto, que recoja ese reguero que hice, que limpie el cuarto, etcétera, etcétera. O sea, otra vez, lo mismo, no me deje en paz el viejo o la vieja, como le dicen. Y déjeme decirle una cosa: si hay hijos mirándonos en este momento, en este programa, ojalá que sí, o mirando en horario diferido el video de YouTube, pongan atención a esto. Porque esto concierne a ustedes, hijos que nos ven. Dios fue todo lo cuidadoso que Él pudo haber sido para enseñarle a ustedes, hijos, la forma como ustedes deben tratar a sus padres y cómo no deben hacerlo. Déjame leerte lo que dice la Biblia en Éxodo 21:15. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y luego añade en el verso 17: el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Ahora déjame decirte que cuando se prohíbe aquí a un hijo maldecir a sus padres o a su madre, ¿verdad?, uno de sus padres, padre y madre incluido aquí, lo que se está prohibiendo es que este muchacho o este hijo le hable con desprecio, como si ellos fueran nada o nadie. Eso es lo que se está señalando aquí en este texto. Y vamos a remontarnos, ingeniero y amigos televidentes, a la época de Israel cuando esto se escribió, para entenderlo mejor. Resulta que en Israel se aplicaba lo que era la pena de muerte o la pena capital a tales hijos si no se arrepentían de su maldad. Porque el texto dice: el que maldijere a su padre o a su madre, que muera. Pero espérese, pastor, ya esas leyes civiles no nos rigen como nación, porque nosotros no somos una nación teocrática como el caso de Israel, somos una democracia. Ok, es verdad que esas leyes no nos rigen como nación, porque no somos una teocracia, sino una democracia, supuestamente, pero bueno. Pero déjame decirte que aunque nosotros esas leyes así no nos rigen, como en el caso de Israel,
déjame decirte que Dios no ha cambiado su forma de pensar con respecto a cómo los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Eso significa que en la mente de Dios, el hijo que maldice al padre o a la madre, lo que merece es la pena de muerte. Y es una pena de muerte que quizás ahora nos podemos imaginar cómo se aplica la pena de muerte, con una inyección letal donde la persona muere lentamente y queda allí con facilidad. No, la pena de muerte aplicable a ese tipo de muchacho era apedrearlo, porque en otro texto dice: si algún padre tuviera un hijo contumaz y rebelde, bebedor de vino, amigo de glotones, ese muchacho debe agarrarlo del pueblo y llevarlo a la puerta de la ciudad y apedrearlo hasta que muera. ¿Usted sabe lo que eso significa? Terrible. O sea, que es una pena de muerte hasta cierto punto muy dolorosa, y que hoy nosotros pudiéramos pensar que es muy, muy dura. Pero en realidad ese es el concepto que Dios tiene. Claro. Sin embargo, cuando regresemos de la pausa, porque vamos a ir a una pausa ahora, sí vamos a ampliar estos conceptos. Mientras tanto, usted, amigo o amiga televidente, quédese ahí frente a su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. O buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. En su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos aquí con el pastor Félix Monegro, que es parte del equipo de este programa, desarrollando el tema del deber de los hijos hacia los padres. Pastor. Antes de la pausa nosotros hacíamos el señalamiento de que en Israel se aplicaba la pena de muerte o la pena capital a los hijos que no honraban, que no tomaban en cuenta seriamente este mandamiento. El que maldijere a su padre o a su madre ciertamente morirá, o sea, será apedreado por todo el pueblo. Y como decíamos también, aunque sabemos que ya estas leyes civiles no nos rigen como nación porque no somos una teocracia, sin embargo, Dios sigue pensando exactamente lo mismo que Él pensaba cuando Él dio estas leyes, cuando Él promulgó estas cosas. Dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, eso dice la Biblia. O sea que Él se va a asegurar de que ese pecado no quede sin castigo. Ese es el punto. Aunque no te saquen, hijo que me oyes, y te apedreen, ¿verdad? Como lo hacían en el pueblo de Israel en la antigüedad, pero Dios
se encargará de que ese pecado de desobediencia no quede impune. Dice la Biblia en Proverbios 22, capítulo 20, verso 20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esta es una ilustración. Imagínate, niño, joven, imagínate el terror que sentirías en una cueva muy oscura donde no se puede ver absolutamente nada y de repente se te apaga la lámpara que tú llevas en la mano. O sea, ahora tú no sabes por dónde salir, no sabes por dónde ir, no sabes cómo defenderte de los peligros que en medio de esas tinieblas casi que se pueden palpar, tú vas a defenderte, no lo sabes. Bueno, lo que está diciendo el proverbista aquí, el sabio Salomón, es que eso es exactamente lo que va a suceder con el hijo que no honra, sino que irrespeta a sus padres. Dice, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa, o sea, su vida será desgraciada por necesidad. Y esto suena duro, de verdad, no quisiera decir esto, pero ese es el punto. O sea, su vida será desgraciada por necesidad. O sea, Dios se va a encargar de que eso sea así. Sí, y el énfasis realmente allí está, no en la crueldad del castigo, sino en lo que significa para Dios la infracción de deshonrar y de maldecir a los padres. O sea, para Dios eso es tan grave, el deshonrar a un padre o a una madre, que el castigo, por atroz y por cruel que nos parezca, es el que se merece. Y el énfasis de las Escrituras no está en el castigo, sino en lo que significa para Dios esa desobediencia o esa deshonra de un padre o de una madre. Dios no pasa por alto. Este tipo de cosas tienen consecuencias. ¿Ok? Ahora, dice la Biblia en Proverbios 30:17, y este texto es muy fuerte. Dice, el hijo que no obedece a su padre ni escucha la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué fuerte ese texto. Sí, todos esos conceptos y esas gráficas se sienten, porque hablamos de apedrear, hablamos de apagársele la lámpara en un lugar tenebrosa, muy oscuro, en una cueva, ponías ese ejemplo. Y ahora hay otra gráfica, porque el texto habla gráficamente que los cuervos de la cañada le saquen los ojos a uno. Eso es grave, eso es terrible, eso es cruel. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que merece un hijo que deshonra o desobedece a sus padres. Así mismo es. Y de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que tú y yo lo estamos inventando. No. No es nuestro criterio personal, es lo que dice el autor de la familia, que es Dios. Bien, y recuerden, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, por encima de todo está la verdad verdadera, que es Dios, la verdad absoluta, que es Dios. Y nos dejó un manual, que es el manual del fabricante y del que hemos venido hablando a lo largo de toda esta serie de programas. Pero noten que hay una maldición emitida en la Biblia, en las Escrituras, contra todos aquellos hijos que menosprecian a sus padres, que no valoran sus enseñanzas. Y que conste, no solo de palabra, aún con gestos, hay hijos que deshonran. Noten que en este proverbio aquí Jesús no se está hablando de un hijo que se fue en palabra con sus padres, no, allí se está hablando de ojos que escarnecen. Dice, el ojo que escarnece a su padre, una mirada. O sea, una mirada ya, como decimos otro en buen dominicano, le cortó los ojos. Hay miradas que matan. Sí, no, uno corte de ojos. Un gesto físico. Sí. Un chuipi. O sea, y déjeme decirle algo, jóvenes que nos escuchan o nos ven en este momento. Tal vez tu mamá no vio la cara que tú pusiste cuando ella te ordenó que hiciera algo. Ella no vio la cara que tú pusiste. Pero ¿sabes qué? Dios sí la vio. Y quizás ella tampoco, a lo mejor no pusiste mala cara, pero la actitud de tu corazón manifestó esa rebeldía.
Claro y que esa actitud del corazón Dios también la ve. Porque tu rostro dice muchas cosas. Ese lenguaje corporal, ¿verdad? Que muchas veces tú no puedes verbal. esconderlo, que no es verbal, no te fuiste en palabra con uno de tus padres, pero una cortada de ojo, una actitud del corazón que solo Dios, porque nuestros pensamientos son como un libro abierto delante de Dios, enseña la palabra. O sea, Dios toma ese asunto muy en serio. Y Dios pronunció un severo castigo para todos aquellos hijos que con sus gestos faciales desprecian a sus padres, mostrando fastidio, mostrando un profundo rechazo por las instrucciones paternas. O sea, hijos, no basta con que obedezcan, deben hacerlo también honrando a vuestros padres. No es lo mismo, Jesús Ogando, no es lo mismo, amigos televidentes, porque por eso hablamos de obedecer y honrar. De pronto, quizás el que nos escuchó en el introito de este programa, de esta explicación, mencionando obediencia y honra como cosas diferentes, se extrañó, porque para mucha gente obedecer y honrar es lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, no basta con que obedezcas, debes también honrar a tus padres. Si un hijo, por ejemplo, hace lo que su padre le pidió, vamos a suponer que se le ordenó hacer algo y lo hizo, pero lo hizo con una actitud no apropiada, es como si no lo hubiera hecho. Porque la honra es la actitud que está detrás del acto de obediencia. Ah, bueno, él fue a recoger su cuarto, sí, pero ¿cómo lo hizo? Sí, aunque siempre es mejor una obediencia con una mala actitud que una desobediencia. Nosotros pensamos que, como la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, y vuelvo y repito otra vez, ¿qué es la honra? La honra es la actitud que está detrás del acto de obediencia. O sea, la actitud interna que asumimos al obedecer es tan importante para Dios como la obediencia misma. Sí, es cierto. A los ojos de Dios. Sí, aunque vuelvo y reitero, eso no debe ser un motivo para que un joven diga, tú ves, como yo no tengo buena actitud a obedecer a mis padres, no, por yo mejor no lo voy a obedecer. No, es mejor que lo haga. Es mejor que obedezcas, aunque tenga una forma inapropiada. Digamos, menos malo. Sí, cierto que es mejor obedecer de mala manera que no obedecer. Sí, pero lo más importante, cierto, es que lo haga con la actitud apropiada. Como Dios manda. Como Dios manda. Entonces, aquí la esencia de nuestro deber como hijos, obedecer y honrar. ¿Y hasta dónde se extiende el deber de los hijos de obedecer a sus padres? ¿Hasta qué edad? Eso nos lleva entonces de la mano a nuestro segundo punto, que es la extensión del deber. El verso 1 otra vez dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero noten, aquí dice hijos. Y la palabra griega para hijo, que se usa aquí, no significa bebitos. No significa bebitos o bebés pequeños. Cuando habla de hijo, tampoco significa niños pequeños. Aquí nos dice: hijos, obedezcan a sus padres hasta que lleguen a la adolescencia. De ahí en adelante ustedes pueden hacer lo que le venga en gana, y ellos que no se metan con ustedes, con sus vidas. No, eso no es lo que dice aquí. De hecho, el texto que citamos, donde se le manda a apedrear a un hijo contumaz y rebelde, habla de glotón y borracho. Uh-huh. Y por la enseñanza bíblica podemos llegar a conclusiones. No es un bebé. De que no es un bebé, porque un borracho es ya un adulto. Claro que sí. La palabra griega aquí es tekna. Tekna señala al hijo simplemente por el hecho de haber sido procreado. Todos hemos sido procreados. Todos somos hijos. De hecho, en el original dice: hijos,
obedeced a vuestros padres progenitores, obedeced a vuestros procreadores. O sea, por el hecho mismo de haber sido procreado, ya tú fuiste engendrado. Bueno, sí, entonces debes obedecer y honrar al que te engendró o a los que te engendraron, a tus progenitores, aquellos que fueron usados como un vehículo, ¿verdad? Como un medio diseñado por Dios como instrumento para darte la vida. ¿Hasta cuándo deben los hijos obedecer a los padres? Nos preguntan. Bueno, hasta que se independicen para formar un nuevo hogar. Noten que incluso ahí mismo el texto adyacente en la misma palabra de Dios, en la misma Biblia, en Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que hasta que esa persona no se independice y forma un hogar aparte, debe estar obedeciendo a sus padres. Claro. Pero la honra no se detiene ahí. No permanece. La honra continúa hasta que el padre, e incluso hasta después de la muerte del padre o de la madre. El hijo siempre, durante toda su vida, debe honrar a sus padres. Claro que sí. ¿Cuándo deja el hombre? Y ahí no está diciendo, si tu padre es bueno, si tu padre o tu madre son personas que te trataron muy bien, a esa persona tú vas a honrar y a obedecer. No, dice, te manda a obedecer y a honrar a tus padres, no importa cómo sean ellos. Es un compromiso, es una responsabilidad tuya que Dios te pone. Eso es igual que el respeto y la honra que nos manda la Biblia a las autoridades civiles. Y cuando se escribió ese texto, el rey era Nerón, un emperador déspota y cruel. Sí. Y a ese le dice el Nuevo Testamento, Pablo le escribe a los hermanos a que se sometan a las autoridades civiles. Así mismo es. No es porque sean buenos o fáciles de sobrellevar el que tenemos que obedecer y honrar. Es porque Dios lo manda a que lo hagamos. Independientemente. Porque el resultado y la cuenta se la vamos a dar a Dios. Y como ellos tendrán que darle cuenta a Dios también. Entonces, ¿cuándo deja el hombre a su padre y a su madre? Obviamente cuando forman otro hogar. Pero la honra permanece, claro que sí. ¿Y cuál es la base que sustenta este deber? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿por qué deben los hijos obedecer a sus padres de ese modo? Bueno, ahora vamos a ver el tercer punto, si nos da tiempo, en par de minutitos, que es la base del deber. El verso 1 dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuál es la base? En el Señor. En el Señor. Pero ese tercer punto del desarrollo del tema lo vamos a ver luego de la pausa, porque ahora vamos a una pausa comercial. Mientras tanto, usted, amigo, amiga televidente, quédese ahí frente a su televisor, porque en breve retornamos a su programa Palabra a Tiempo. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos con nuestro compañero de cabina, miembro de este equipo, el pastor Félix Monegro, desarrollando el tema del deber de los hijos hacia los padres. Cuando nos fuimos a la pausa, quedó pendiente desarrollar el tema, o el tercer punto del tema, la base del deber. Claro que sí. Y el texto que el pastor leyó decía que es: hijos, obedeced en el Señor. O sea que la base es en el Señor. Claro pastor. que sí, así es. La base que sustenta este deber es la autoridad de Cristo mismo, del mismo Cristo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál debe ser la motivación primordial por la cual yo debo obedecer a mis padres? Bueno, porque el Señor lo manda. O sea, eso es lo que agrada al Señor, porque esa es la voluntad expresa de Cristo. El hecho de que los hijos obedezcan a sus padres, cierto, se encuentra enraizado en la autoridad absoluta de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que si nosotros echamos por tierra o a un lado la autoridad de Dios, bueno, nos quedamos sin base alguna para poder o poner en orden, ¿no?, en nuestra familia. Y yo me pregunto, ingeniero y amigos televidentes, si realmente por eso es que la sociedad está como está. O sea, ¿no es eso acaso lo que está sucediendo en nuestra sociedad al día de hoy? No es eso. En el pasado muy pocas personas cuestionaban la verdad incontrovertible de que existe un creador, por ejemplo. Casi nadie cuestionaba eso, porque aún las personas no cristianas aceptaban la existencia de Dios como un hecho en sentido general. Pero eso cambió drásticamente a raíz de la popularización de la teoría de la evolución de Darwin. Como recordamos, el hombre quiso creer que somos el producto de un proceso evolutivo y no del acto creador de un Dios soberano, de un ser inteligente que nos hizo para su gloria. El hombre quiso creer eso con este tema de la teoría de Darwin o darwinista. Cierto. Y por supuesto esa idea no quedó limitada a los libros de texto como una teoría académica. No, eso ha tenido profunda repercusión en la sociedad en la que vivimos ahora mismo. O sea, si no fuimos creados por Dios, ¿quién tiene derecho entonces a establecer las líneas de autoridad que rigen la sociedad humana? ¿Quién tiene ese derecho? Pregunto yo. ¿Quién tiene derecho a decir a los hijos que deben obedecer a sus padres? ¿Quién tiene derecho de decir a las esposas cómo deben someterse a la autoridad de sus esposos? ¿Quién tiene derecho de decirle a las esposas que deben amar a sus esposos? O a los esposos, ¿quién tiene derecho de decirle al hombre que debe amar y tratar a su esposa como vaso frágil? ¿Quién tiene ese derecho? Si no es Dios, nadie tiene ese derecho. No, y quién, más ampliamente aún, quién tiene el derecho de decir qué es bueno y qué es malo en la vida. Más aún, ¿quién ha dicho que debe existir la familia si Dios no existe? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea? ¿A quién inventó eso de la familia? Algunos cuestionan el papel que ha jugado la familia en la sociedad humana y otros abogan por su total eliminación. Por ejemplo, voy a citar aquí el caso de una psiquiatra británica, un psiquiatra británico específicamente en el año 1971. Este psiquiatra británico, David Cooper, él escribió un libro titulado La muerte de la familia. Oigan el tema de ese libro. Estoy citando a este autor del año 1971, este libro titulado La muerte de la familia. Y oigan lo que dice él. Él dice en ese libro que es ya tiempo de desechar totalmente esta institución, o sea, desecharla totalmente, dice él. Y lo mismo dice Case Miller en su libro Políticas Sexuales, donde ella dice que las familias deben desaparecer porque ha sido un instrumento de opresión y esclavitud para las mujeres. La familia, dice este autor. Y en un tono similar, otra autora
dice: el matrimonio es una servidumbre legalizada y las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. Fuera con la familia, dice esta mujer. Claro, yo estoy seguro que muchos se espantan cuando oyen esta clase de ideología radical, ingeniero, ¿verdad? Se espantan. Pero esas mismas personas rechazan la autoridad de Dios sobre sus vidas. Qué paradójico, ¿eh? Qué contradictorio es esto. Ellos no se dan cuenta de que aquello es el resultado de eso. Si no existe Dios, no existe base alguna para el concepto de autoridad, ni para determinar cómo debemos relacionarnos los seres humanos entre sí. O sea, no existe base alguna. Pero Dios sí existe. Amén. Dios sí existe. Él es el creador y sustentador de todas las cosas y por lo tanto Él tiene derecho de autor y tiene pleno derecho de establecer las reglas de juego para el mundo que Él mismo creó y fue Él quien diseñó la familia. Y así es, nosotros los seres humanos desechamos el diseño de Dios y cómo Dios quiere que dirijamos la sociedad, la familia, la iglesia y nuestras vidas, y luego nos espantamos por el rumbo que va tomando y cómo la delincuencia, cómo tantas cosas avanzan, y vemos entonces cómo luego sufrimos las consecuencias y quisiéramos que eso no viniera a nuestras vidas. Pero claro, si estamos desechando y desatendiendo al diseño y a la orientación de Dios, ¿qué es lo que tú crees que no puede venir? No puede ser menos. Y que conste, atentar contra las líneas de autoridad establecidas por Dios para el hogar es atentar contra Dios mismo. Sí, porque la autoridad de los padres en el hogar es una autoridad que Dios la ha delegado en ellos. Por lo tanto, desatender esa autoridad es lo mismo que desatender a aquel que delegó la autoridad, que es Dios. Claro que sí. Cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, se está rebelando contra Dios. Contra Dios. En Romanos 13:2, que ya el ingeniero lo citó ahorita, Pablo dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Romanos capítulo 13, versículo 2. Si tienes una Biblia, lo puedes buscar ese texto y leerlo. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a cualquier tipo de autoridad, civil, militar, familiar, eclesiástica, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, al que menos le conviene no someterse es aquel que no quiere hacerlo. Y aquí es bueno traer un punto de aplicación ya en los 4 minutitos que nos restan de programa. Un puntito de aplicación para los solteros que nos están mirando, ¿cierto? Cuyos padres quizás nos están mirando ahora. Vamos a suponer, porque este programa lo dirigimos en general, ¿cierto? A todas las personas, a todas las categorías. Vamos a suponer que nos esté mirando ahora un joven cristiano. Y yo quiero, ya en estos minutitos que me restan, solamente a modo de aplicación, porque con este tema en el próximo programa vamos a seguir porque no hemos terminado. Pero a usted, joven cristiano que nos está mirando en este momento y que tiene padres inconversos, va esta aplicación. Hay jóvenes cristianos que hacen un gran daño al cristianismo porque se comportan rudamente con sus padres. Y lo triste es que muchas veces lo hacen amparados en su fe, ingeniero. Ellos contienden, discuten con sus padres en una forma irrespetuosa, impaciente, y por causa de su deseo de servir al Señor, porque no se le puede, ¿verdad?, restar importancia al celo que ellos tienen de que quieren servir al Señor, pero ellos descuidan por completo la relación con sus padres. Jóvenes cristianos que nos ven en este momento, eso no debe ser así, eso es incorrecto. Es incorrecto porque nuestros padres merecen honra, sean cristianos o no.
sean cristianos o no. Aun si se da el caso, por ejemplo, de que ellos nos quieren llevar a pecar o a desobedecer a Dios en un punto clave de la Escritura, debemos desobedecerle con una actitud apropiada, porque de lo contrario estaríamos levantando una terrible barrera entre ellos y el conocimiento de Dios, y sin darnos cuenta estamos haciéndole un daño al Evangelio. Entonces hemos visto ya la esencia del deber, ingeniero. El tiempo es un tirano. Hemos visto la esencia del deber, hemos visto la extensión del deber y hemos visto la base que sustenta ese deber. Ya en el próximo programa vamos a ver el cuarto y el último punto que nos queda, que es el móvil del deber. Ingeniero, las palabras son suyas. Sí, y para enfatizar un poquito ahí sobre esos jóvenes que quizás son cristianos y tienen padres que a lo mejor quieren que ellos hagan cosas. Si tu padre te quiere prohibir, por ejemplo, para poner un ejemplo, que vayas a la iglesia, es preferible que tú te sometas voluntariamente a tu padre y por un tiempo dejes de ir a la iglesia, y entonces cuando tu padre vea y tú le puedas hablar con respeto, con cuidado, con ternura y ganarte el corazón de él, entonces posiblemente él te va a abrir la puerta y te va a permitir hacer eso que tú quieres, de asistir a tu iglesia. Vamos a ampliar ese punto en el próximo programa, si Dios quiere. Bien. Mientras tanto, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias por la sintonía e invitándole a que se mantengan en sintonía con este programa Palabra a Tiempo. Bye bye.